Mientras los niños bajan, vamos a estar estudiando esta sección, pero antes quiero que vayan a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Solo para poder recordar qué es lo que hacemos aquí. Generalmente se da por sentado de que cuando venimos a la iglesia, ¿cierto? Venimos a escuchar la palabra del Señor. Y puede que a veces la rutina nos haga perder el sentido de a qué venimos a la iglesia. Curiosamente, ¿cierto? Nuestra iglesia se llama Unión de Centros, ¿cuánto? Bíblicos. O sea que cada uno de nosotros debería conocer la palabra del Señor. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 9. Por lo cual también nosotros, ¿quién es nosotros, cierto? Ahí en el versículo 1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo tomó, cierto, a Timoteo desde joven para que aprendiera la labor pastoral, y él dice que él junto a Timoteo no cesan de orar. ¿Pero por qué? Por lo cual también nosotros desde el día en que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, note, ¿llenos de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿A qué venimos a la iglesia? A conocer a Cristo, a conocer su palabra. Nunca tenemos que perder de vista eso. O sea, hace años atrás conversaba con un amigo que quería estudiar teología y se sorprendió al ir a un seminario puntual y no aprender Biblia. Es obvio, tú vas a un instituto, a un seminario, ¿qué es lo que deberías aprender? La Biblia. Y en el día de hoy, ¿cierto? No siempre sucede así. A veces aprendes antropología, psicología, muchas veces ciertos ramos por aquí teológicos, pero de manera superficial. No debe suceder esto en la iglesia. Tú debes de venir con tu Biblia, ¿cierto? Y aprender, leer lo que está leyendo el pastor, quien esté predicando, y ver como los bereanos, ¿cierto? ¿Es esto así? A ver, voy a ir al texto, voy a revisarlo, voy a leer con atención. Y de hecho ese es, hermanos, el énfasis de Pablo. Miren, él oraba como nosotros también oramos. Yo oro también para que ustedes cada día sean más llenos del conocimiento del Señor, sepan hacia dónde va la cosa, ¿cierto? Entre los jóvenes hay un dicho que dice, no sabe para dónde va la micro, ¿cierto? Parece que le sirven todas las micros. No, nosotros no podemos ser así. Si la palabra es nuestra autoridad, ¿qué es lo que vamos a predicar en este púlpito? La palabra de Dios. Y noten, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento. No hay forma de saber de Cristo, ¿cierto?, si no leemos y estudiamos la palabra. Hebreos, hermanos, es una epístola preciosa que habla de Cristo. ¿Por qué lo hacemos? Para que seamos llenos del conocimiento de Cristo. Pero noten el versículo 10, no es solo teórico. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en cuántos aspectos. ¿Qué dice su Biblia? En todo, pero no solamente eso, para que andéis como es digno. ¿Tú eres creyente? Entonces tú deberías conducirte como creyente. Y noten lo que dice después, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es curioso, hace años me pasó algo paradójico. No en este lugar, por supuesto, en otro lugar. No, Joel enseña mucha Biblia. No era en una iglesia de nuestra corporación. Es curioso, hermanos, que en muchos lados la Biblia no es el texto a estudiar, sino a veces las experiencias de los que están adelante. Por eso nosotros estamos aquí para estudiar la palabra del Señor, para abrir el texto bíblico y usted pueda aprender la palabra del Señor. Noten el énfasis, no es solamente algo teórico, y eso es necesario, porque no estoy hablando de teoría humana, estoy hablando de teología, de Biblia, de conocer la Biblia.
Tú vas a centros bíblicos, tú me puedes ayudar porque yo sé que ustedes estudian la Escritura. ¿Podemos decir eso? Eso ojalá sea, hermanos, práctico. Ahora, el tema de hoy está justamente en Hebreos para seguir nuestro estudio. Yo creo que me acompañen a esa porción de la cita que ya se leyó, sobre la sección también que el autor sigue explicando, el autor de esta epístola. Y hoy día vamos a ver lo que aparece ahí en el título, las implicancias soteriológicas del Nuevo Testamento. La palabra soteriológica, ¿cierto?, tiene que ver con sotería, con salvación. Cuando hablamos de la doctrina de la salvación, habitualmente se usa este término, soteriología, el estudio de la salvación. Pero antes de seguir, quiero que tengamos otro momento de oración. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias que la tenemos en medio nuestro, podemos sentarnos con tranquilidad, abrirla y revisar el texto para ver si el predicador está diciendo lo que dice el texto. Señor, ayúdanos a ser como los bereanos, que escudriñaban todos los días las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Señor, ayúdanos para que tengamos una mentalidad cristocéntrica, pero también bibliocéntrica. ¿Por qué? Porque tú te has revelado en tu palabra. Por eso te pedimos que nos ayudes a entenderla y a guardarla en nuestros corazones, pero también, por sobre todas las cosas, poder practicarla. Muchas gracias, Señor, por este tiempo y ayúdanos a poder todos en esta mañana comprender cuál es el argumento del autor, por qué desea con urgencia que los destinatarios entiendan y en esta hora, por supuesto, las aplicaciones que sean concretas para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Recordemos que la epístola a los Hebreos es escrita a una audiencia, ¿cierto?, que está un poco dudando de ese suficiente Cristo. Y en el día de hoy, ¿cuánta gente duda aún teniendo conocimiento cristiano, teniendo conocimiento, ¿cierto?, de la palabra del Señor, de que Cristo sea suficiente y buscan otro tipo de entretención o buscan otro tipo de culto? Siempre cuando nos vamos el domingo en la tarde, yo me voy por las calles de Pitrufquén y observo algunos templos llenos de vehículos y en mi corazón, ¿cierto?, hay cierta tristeza porque evidentemente no en todos los templos la palabra del Señor es explicada. Ahora, hermanos, recuerde Hebreos capítulo 13, ¿cierto?, 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Es una palabra de exhortación. Y de hecho, también de advertencia. Si usted va a Hebreos capítulo 1, nota específicamente en el capítulo 2, ¿cierto? Noten la urgencia en las palabras que se explican, ya lo hemos visto, pero un buen repaso nos ayuda a entender. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La figura de deslizarse, como lo explicamos en su momento, era de quien amarraba un bote en un puerto, pero lo dejaba mal amarrado. ¿Y la corriente qué hacía? Soltaba ese bote y el bote se perdía por medio, ¿cierto?, de la corriente del río. Noten el autor, no te deslices. Y es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Obviamente aquí hay muchos de los auditores escucharon a los apóstoles, por eso el énfasis es lo que hemos oído. Ahora noten que en el 2 hay una advertencia también, porque si la palabra dice por medio de los ángeles fue firme, estable, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Aquí la idea es si descuidamos un mensaje, no dice grande. ¿Cómo dice su Biblia? Tan grande. ¿Cómo escaparemos? Si tú ignoras el Evangelio, no hay salvación. Solamente hay retribución de parte del Señor. Y eso es lo que está diciendo el autor. Acompáñenme después a 3:7. Hebreos 3:7. Noten otra vez el énfasis del autor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y aquí cita el Antiguo Testamento, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hay momentos en que a veces endurecemos nuestro corazón, nuestra mente. Tenemos que tener cuidado con eso, hermano. No endurecer nuestros corazones. ¿Para qué voy a ir a la iglesia?
tengo sueño. No, hermanos, dice el texto, por lo cual, como dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz, ¿dónde usted va a oír la palabra de Dios? En el día de hoy conversaba también con otra persona, las redes sociales inundan, valga la redundancia, las redes de muchos predicadores. Pero ¿tiene usted el discernimiento para decir, ok, ojo aquí, esto no debo escucharlo? ¿Y cómo puede saber si es saludable lo que está escuchando? Primero, conocer la palabra, estudiar la palabra del Señor. Aquí hay varias advertencias, de hecho hay un hilo rojo. Noten en el 5:11, aquí el autor ya como que no sé si pierde la paciencia, no diría eso a lo mejor, pero está totalmente pasmado. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Os habéis hecho tardos para oír. Está hablando de Melquisedec y ya lo vimos ese tema. Pero él dice, miren, acerca de esto no es tan fácil de explicar. Pero, tristemente, es difícil, no porque la materia en sí sea tan difícil, sino porque ustedes se han puesto tardos para oír. Seguimos, ¿cierto?, estudiando esta epístola y hay advertencias en todos lados, hermanos, acerca del peligro de ignorar la palabra del Señor. Ahora llegamos al capítulo 9, ¿cierto? Y la sección del 15 en adelante nos habla de esto, las implicancias soteriológicas del nuevo pacto. Ahora, noten lo que dice el primer versículo, vamos ahí. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Básicamente, en este capítulo, en esta sección, lo que vemos es la mediación de Cristo, alguien que media, ¿cierto? Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo mediador, alguien que se pone entre dos, entre Dios y el pecador. El pecador no puede solucionar su problema, no puede ir a Dios, sino sería fulminado. Por eso el tabernáculo en el Antiguo Testamento funcionaba como estructura mediante. ¿Para qué? Para que los pecadores pudieran, por medio de sacrificios, aplacar la ira de Dios. Pero Cristo, con una sola ofrenda, ¿cierto?, medió entre el pecador que se arrepiente y entre Dios Santo. Por eso, en esta mañana vamos a ver las implicancias soteriológicas del nuevo pacto, entendiendo que Cristo es mediador. Y el primer concepto que vemos aquí es que Cristo nos trae una mediación definitiva, ¿cierto? Muchas veces en litigios tenemos que buscar abogados. ¿Para qué? Para mediar entre dos partes. Pero desde el punto de vista espiritual, Cristo es nuestro mediador. Pero hizo una mediación definitiva, no continua y constante como lo hacían los sacerdotes. Todo el tiempo tenían turnos, ¿cierto? Morían uno, después venían los hijos y continuamente todo el tiempo. Pero Cristo, ¿cierto?, hizo una mediación definitiva. Noten el versículo 15 nuevamente. Así que, noten, esta expresión tiene que ver con todo lo que viene diciendo el autor anteriormente. Y usted salta al capítulo 9, versículo 1. El autor quiere explicar qué es lo que pasaba en el tabernáculo. Dice, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Y va a explicar todo lo que pasaba en el tabernáculo, ¿cierto? Quizás en detalles, pero después dice el 11, miren, eso sucedía en el tabernáculo, pero el 11 dice, pero estando ya presente Cristo, las cosas cambiaron. Ya no es igual. ¿Por qué razón? Noten el 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no el que estaba en el Sinaí, es decir, no de esta creación, no de palos, no de cierto género como estaba construido. Y dice, y no por sangre de machos cabríos de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre, y subraya eso, en el lugar santísimo, habiendo obtenido lo que ningún sacerdote pudo obtener, una redención ¿de qué tipo? ¿Qué dice su Biblia? Eterna, redención eterna. Y esto, hermanos, subraya también la seguridad de salvación. Si la salvación dependiera de usted,
dependiera de mí, la perderíamos a cada momento. Pero la salvación no depende de lo que usted hace, depende de lo que Cristo hizo. Y noten los resultados de la obra de Cristo, habiendo obtenido, eso debería subrayarlo usted ahí con plumón, ¿cierto? Eterna redención. ¿Cuánto dura la palabra eterna? Para siempre. Ahora, hermanos, Cristo es mediador de un nuevo pacto, y con el término mediador, ¿cierto? Literalmente significa uno que va entre. Se usa en el Nuevo Testamento de dos modos. Uno que media entre dos partes con vistas a conseguir la paz, como en 1 Timoteo 2:5 lo vemos ahí, ¿cierto? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, San Expedito, ¿cierto? No, ningún santo, la Virgen María tampoco, la Inmaculada Concepción menos, solo Cristo, hermanos. El primer sentido entonces es uno que media entre dos partes con vista a conseguir paz, como en 1 Timoteo 2:5, pero viene a mi mente Romanos capítulo 5, miren, acompáñenme a Romanos capítulo 5. Preciosa epístola de Pablo a los Romanos, ¿cierto? Mi idea también es enseñar esta tremenda epístola. Noten cómo dice el versículo 1. Empieza con un término jurídico. Se usan muchos términos jurídicos en esta epístola, ¿cierto? Porque tiene que ver con los aspectos legales de, ¿cierto?, la mediación de Cristo. Dice justificados. ¿Qué significa la palabra justificados? Declarados justos. Y dice declarados justos pues por las obras, ¿cierto? Como dice su Biblia. Por la fe. Y dice, tenemos paz para con Dios, y noten el concepto de mediación, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante, hermanos, cómo la palabra del Señor está unida. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Y la palabra paz es el término eirene, ¿cierto? No sé si hay alguien que se llama Irene en esta mañana. Eirene tiene que ver, ¿cierto?, con eso, con reconciliar las cosas, con conseguir la paz. Esa es la idea, reconciliación. ¿Cómo obtenemos esa reconciliación? Solo por medio de la confianza plena en el que hizo todo. ¿Quién es esa persona? Cristo. Volvamos a Hebreos, estamos ahí en el 15. Como decíamos, el concepto de mediación tiene que ver con uno que media entre dos partes con vista a conseguir la paz. Uno que actúa también, en la segunda sección, como garante a fin de conseguir algo que de otra manera no podría ser obtenido. Note 8:6 de Hebreos. Capítulo 8, versículo 6. Noten cómo el mismo autor está argumentando y dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de qué tipo de pacto. De un mejor pacto establecido sobre qué tipo de promesas. Sobre mejores promesas. Note el 9:15 también. 9:15, ahí estamos leyendo, ¿cierto? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Sáltese a 12:24. Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Hermanos, la epístola está llena de este concepto de mediación. Cuando uno lee toda la epístola, Cristo efectuó la purificación de nuestros pecados, dice 1:3, y eso está refiriéndose a que Él se interpuso, ¿cierto?, entre Dios y el hombre pecador para llevar su pecado. Cristo gustó de la muerte, ¿cierto? Dice Hebreos 2:9. 3:1 llama a la audiencia y a nosotros, dice, considerad, ¿cierto? ¿A quién? Al sumo sacerdote, ¿cierto?, que en este caso es Cristo. Y dice sumo sacerdote porque sumo es máximo sacerdote. Ahora bien, hermanos, Cristo además es un mediador que no solo media entre dos partes, sino también uno que se involucra
por los suyos. No es un mediador, ¿cierto?, digámoslo así, antipático, ¿cierto?, sino empático, que se pone en lugar de otro. Y eso es lo que ha hecho Cristo, ha muerto en lugar de nosotros. Y este texto lo está diciendo, esta sección también lo dice más abajo. Noten el 24, no quiero adelantarme, pero leámoslo solamente. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ¿por quién? Yo no sé por quién, no dice ese el autor. Noten la expresión, por nosotros. Cristo no muere para decir, sálvese quien pueda. No, Él muere por un grupo de personas establecidas. Y ahí entramos en el plano justamente de la predestinación o la elección también. Él muere por personas específicas. Ahora, además es un mediador que reconcilia al hombre con Dios y es el garante de resultados definitivos. Cristo muere para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Se pierde la salvación? Saben que al leer la epístola de los Hebreos y muchos textos del Nuevo Testamento, esa idea queda totalmente excluida, porque el sacrificio de Cristo es perfecto. Leamos nuevamente el 15 antes de pasar a lo que sigue. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, noten que Cristo tiene que morir, porque eso era lo que estaba establecido. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y dice, interviniendo muerte, Cristo murió, para la remisión, para quitar el pecado, ¿cierto?, de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la primera cuota de la vida eterna, ¿cierto? Dice eso el texto. Hoy día se paga todo en cuotas, ¿cierto? No, definitivamente Cristo pagó. Y noten, para que los llamados reciban la promesa de la herencia, subraye ese texto, eterna. Si usted quiere sustentar la salvación por sus propios medios, bueno, como ya decía, la va a perder a cada momento. Porque nunca usted va a lograr un estándar, el estándar que Cristo logró. Por eso, hermanos, es necesario entender el sacrificio de Cristo, suficiente para nosotros como pecadores. De hecho, es arrogante pensar que puedo yo hacer algo para obtener salvación. Ahora, continúo, ¿cierto?, en este texto, porque además de ser una mediación definitiva, también es una mediación legal. Noten el versículo 16 también, versículos 16 y 17. Dice el texto ahí, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testador con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Todo este tipo de lenguaje es un lenguaje jurídico, ¿cierto?, que habla justamente de las cuestiones legales de todo esto. Muy interesante porque Dios no hizo las cosas, ¿cierto?, saltándose los ribetes, ¿cierto?, o la fila, de hecho, de su propio carácter. Él interpone un pacto en el Antiguo Testamento, y el pacto del Antiguo Testamento, ya sea los pactos de Noé en adelante, son todos establecidos bajo, ¿cierto?, lo que era la costumbre en aquel momento, el derramamiento de sangre. Noten y acompáñenme por un momento a Génesis 15. En el Antiguo Testamento, ¿cierto?, era común, incluso en los pueblos paralelos a los pueblos hebreos, hacer pactos, y siempre había una ceremonia en los pactos, una ceremonia en que hacían los pactantes. La palabra en hebreo, berit, significa pacto, pero literalmente significa cortar. Y quizás este pasaje nos explica cuál es la idea del pacto, porque de hecho Dios usa el mismo concepto aquí. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión. Noten, ojo con eso, en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole,
y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. Y él le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y aquí empieza, ¿cierto?, a explicar Dios, ¿cierto?, la cuestión del pacto desde el punto de vista ceremonial. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, recuerden que es una visión, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad. Ahí viene el concepto de berit, o de cortar, ¿cierto? Y puso cada mitad una al frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos y los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. ¿Quién es el dueño de la tierra? Dios. ¿A quién dio Dios la tierra? Aquí se soluciona todo el problema del Medio Oriente, ¿cierto? Dios, el dueño de la tierra, dio el título de propiedad al pueblo de Israel. Pero quiero que noten en cómo Abraham en visión y después en sueño ve esta figura, este sacrificio. Los animales se cortaban en 2, una era para el oferente y el otra para el otro, ¿cierto?, que pactaba, ¿cierto? Y en cierto sentido había una especie de cláusula que decía, si violas el pacto te va a pasar lo que le va a pasar a la parte que es quemada, ¿cierto?, que es sacrificada. Ahora, volvamos a Hebreos y noten cómo aquí en Hebreos también se puede ver este concepto, ¿cierto?, pactual. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Ustedes que están esperando la herencia de sus familiares, ¿qué están esperando? ¿Ah? Que se muera, ¿cierto?, el testador, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se aplique, ¿qué cosa? La herencia y después ustedes se la regalen al pastor, ¿cierto? No, ¿cierto? Pero noten, el texto usa términos que son claramente jurídicos aquí y tienen que ver justamente con el concepto que estamos viendo en el Antiguo Testamento. Cuando dice porque donde hay testamento es el término diateque y justamente es el sinónimo de berit y eso habla de pacto. El texto en cierto sentido, ¿cierto?, dice y usa 2 conceptos, testamento y testador. En el Antiguo Testamento, como ya dije, los pactos fueron constituidos por medio de términos ceremoniales, pero también legales. Pero además la muerte era lo que sellaba la validez del mismo. De la misma manera, el nuevo pacto fue confirmado por la muerte de Cristo. Por eso dice, porque el testamento con la muerte se confirma. Ahora, noten. Leamos nuevamente, versículo 16 y 17, porque donde hay testamento o donde hay pacto, aquí se usa el término griego para pacto, diateque, ¿cierto? Es necesario que intervenga muerte del testador, del que está pactando, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y noten el versículo 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre.
¿Por qué el pacto del Antiguo Testamento estaba lleno de sacrificios cruentos? Es porque era necesario, ¿cierto?, de acuerdo al carácter del Señor. Dicho en otras palabras, sin la muerte de Cristo, hermanos, no hubiera sido posible un nuevo pacto válido y por ende no habría ninguna herencia para usted ni para mí. Pero claramente el texto nos dice que Cristo justamente murió para, obviamente, nuestro beneficio. Tercer lugar, hay una mediación cruenta. La palabra cruenta tiene que ver con sangre, con derramar sangre, ¿cierto? Notamos nosotros aquí, desde el versículo 18 en adelante, que claramente el autor lo está explicando, hasta el versículo 22. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y dice el versículo 22 aquí: y casi todo es purificado, casi todo, eso es importante, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay o no se hace remisión, ¿cierto? Podríamos agregar remisión de pecado. Ahora, la sangre, como nos comenta el autor, hermanos, en el versículo 22, y casi todo es purificado según la ley, con la sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, ¿cierto? Bueno, pudiera parecer para muchos algo quizás cruel, algo quizás que no se entiende de parte de un Dios benigno, pero eso surge especialmente, hermanos, cuando no entendemos el carácter de Dios y también nuestra posición. A veces nosotros creemos, y de hecho el autor Pablo en Romanos, cuando habla de la elección, dice: ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Es muy interesante lo que dice Pablo ahí. Miren, acompáñenme solamente un momento. Romanos capítulo 9. Noten el versículo 13 del capítulo 9. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y noten la pregunta del 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Cómo es posible que Dios elija a uno y deje a otro afuera? Eso no es justicia. Debería ser equitativa. No sé si ha escuchado dichos como, ¿cierto?, en ley pareja. ¿Le escuchan? ¿Cierto? No es dura. No, Dios a lo mejor no es tan justo. Y dice el texto, Pablo contestando: ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: mira, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que hace un montón de cosas para agradarme, dice el texto. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Hermanos, Dios usó a Faraón, no al revés. Dios tenía el poder justamente de dirigir, ¿cierto?, en este caso el corazón. De hecho, cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, dice que Faraón endureció su corazón, ¿no? Pero dice más adelante que Dios endureció su corazón. Después dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Por eso, hermanos, ignorar la palabra del Señor, ignorar el Evangelio es peligroso. Llega un momento en que, ¿no quieres escuchar? ¿Quieres endurecer tu corazón? Bueno, Dios va a cumplir tu deseo. No vas a entender nunca el Evangelio, porque Dios va a endurecer tu corazón como juicio. Por eso el autor de Hebreos dice: si oyeres hoy su voz, baja la guardia, es para tu bien. No endurezcas tu corazón, humíllate. Nota el texto: pero me dirás, y aquí Pablo trata con alguien, con un objetor, ¿cierto?, ficticio en el fondo. Me dirás, ¿cierto? ¿Por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? O sea,
Básicamente Pablo está diciendo o contestando a una persona que está objetando, pero ¿cuál es el chiste si al final Dios tiene el control de todo? Y sigue Pablo diciendo, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para altercar contra Dios? Me gusta mucho la explicación y la respuesta de Pablo. Lo primero que hace Pablo es decir, a ver, paremos. Esto mismo pasa a veces en el hogar, cuando nuestros hijos se ponen en nuestra misma posición y nosotros tenemos que pegar el freno. A ver, ¿quién soy yo? Yo soy el padre. ¿Quién eres tú? Tú eres el hijo. Así que vamos bajando el tono, porque yo soy el que pone las reglas en esta casa. ¿Saben qué? Pablo hace algo parecido. En el versículo dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Es como que Dios, o Pablo dice, a ver, pongamos las cosas en la distancia correcta. Ustedes son creación, yo soy Dios. ¿Cómo se te ocurre pararte frente a mí a pedir y a exigir cosas? Hermano, es increíble muchas veces lo que vemos en este mundo con la arrogancia del hombre. Pensar de que puedes altercar con Dios. Noten lo que sigue diciendo. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Nosotros somos vasos de barro. Dios nos hizo. No sé si usted ha visto las figuras cuando gente se dedica a hacer vasos, o en este caso con greda. La greda no reclama, ¿o sí? No. Dice el texto en el 21, sigue la argumentación de Pablo. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? La misma masa se refiere a la humanidad. Toda la humanidad, hermano, estaba en pecado. Lo justo es que Dios mandara a todos nosotros al infierno. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Por misericordia sacó un poquito de esa masa a usted y yo, y por su gracia nos miró con misericordia y nos quiso salvar. Nada había bueno en nosotros, porque todos éramos parte de la misma masa de perdición. Ahora, ¿quién eres tú para decirle a Dios, ¿por qué elegiste este grupo y este grupo no? ¿Por qué no actúas con justicia? Ah, ¿quieres justicia? Entonces ándate al infierno. Esa es la justicia, hermano. Si pidiéramos al Señor justicia, tendríamos que todos ir al infierno. Por eso, cuando Dios no elige a alguien, ¿qué es lo que merece esa persona? ¿Injusticia? No, merece justicia, nada más que justicia. ¿Y qué merecemos nosotros? Misericordia. Nunca puedes acusar a Dios de actuar injustamente. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque los pecadores merecen estar ahí. Y nosotros, hermanos, somos pecadores, pero por la gracia de Dios hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. Ahora, volvamos, hermanos, a Hebreos para seguir la argumentación. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testador con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador está muerto. Ahora, es muy interesante muchas veces el pensamiento secular diciendo cómo es posible que Dios se satisfaga en el derramamiento de sangre. Es porque no entiendes la santidad de Dios. Noten algunos versículos en el Antiguo Testamento. Moisés dice, no puedes ver mi rostro. Dios dice a Moisés, porque nadie puede verme y vivir. Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí, porque estoy perdido, pues soy hombre de labios inmundos y en medio del pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Hermanos, noten en la narrativa del Antiguo Testamento la actitud de los creyentes ahí. Wow, estoy muerto. ¿Por qué? Porque he visto a Dios. En el fondo no es que estaban viendo a Dios, veían una epifanía de Dios, ¿cierto? Una manifestación de manera, ¿cierto?, limitada de Dios. Porque si hubieran visto a Dios, en el acto el hombre hubiera muerto. Y noten la actitud de estos hombres, ¿cierto? Cuando señalan, de hecho los padres de Sansón también exclaman, y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer, padres de Sansón. Entonces Manoa supo que era el ángel del Señor, y Manoa dijo a su mujer, ciertamente moriremos, porque hemos visto a Dios. Hermanos, Dios es santo. Nosotros cantamos un himno que dice, santo, santo, santo. A veces tratamos a Dios como si fuera cualquier cosa. Ah, mi papito, o
el de arriba, no sé, usamos expresiones tan a veces vulgares y sin respeto con respecto al Padre. Hermanos, Dios es santo, 3 veces santo. Es un hebraísmo sin duda para resaltar que Dios está tan lejos de nosotros en santidad. Por eso necesitábamos un mediador que nos acercara a Dios santo. Y Cristo nos diera justamente su justicia para que no muriéramos en el acto. Y una forma de mostrar eso era el tabernáculo. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, porque el pecado ante Dios, hermanos, es una cosa horrible. Ahora, avanzamos en este texto también para poder comprender lo que sigue diciendo. También hay una mediación prefigurada. Noten el versículo 23, es un versículo sencillo y corto, pero algo de ello también deja ver de por qué era necesario purificar lo que era hecho a mano o este tabernáculo. Dice, pues, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios de esto. Noten que en el antiguo tabernáculo lo que se hizo de acuerdo al modelo, ¿cierto?, que Moisés vio. Noten en el capítulo 8, versículo 3 en adelante. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por los cuales es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, Cristo, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo o al plano que se te mostró. Ahora, volvamos a Hebreos 15, versículo 23. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Qué es lo que está diciendo el autor? Miren, el tabernáculo fue hecho con materiales, ¿cierto? Obviamente de la tierra. Era algo humano, no era algo celestial, pero representaba cosas celestiales y requería cierta purificación, requería cierto respeto, porque era algo sublime, a pesar de que no era el propósito en sí, porque era una forma de figurar, ¿cierto?, o plantear el modelo celestial. Dios muestra a Moisés, mira, este es el modelo, hazme algo parecido abajo. Pero aún así en el tabernáculo tenía que haber toda, ¿cierto?, una conducta adecuada para estar dentro del tabernáculo, en especial para los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Ellos no podían llegar pateando la puerta, comiendo chicle, si puedo actualizarlo, ¿cierto? O escuchando en su personal estéreo, o no sé, música, vengo a sacrificar a algunos ídolos. No podían hacer eso. O no podían, ¿cierto?, después el viernes en la tarde carretear hasta tarde y después ir a hacer un sacrificio. Morían en el acto si ellos pecaban. Por eso había una cuerda que los amarraba en torno, ¿cierto?, a su cintura. Y si escuchaban las campanitas decían, acaba de fallecer el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque no se había purificado correctamente. O sea, algo tenía también de solemnidad. Pero noten el texto. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, o sea, la realidad, con mejores sacrificios que estos. ¿Qué sacrificio pudo, ¿cierto?, purificar de algún modo o estar a la altura, ¿cierto?, del modelo de la santidad en el cielo? El sacrificio de Cristo. Y eso es lo que el autor quiere explicar justamente a los destinatarios, que necesariamente, mayoritariamente eran judíos, que estaban tan metidos con la tradición del Antiguo Testamento, los sacrificios, ¿cierto? Y básicamente se convirtió después el judaísmo en una religión ritualista, pero ajena a las realidades que trajo Cristo. Hasta el día de hoy, hermanos. Hasta el día de hoy vemos a un pueblo de Israel totalmente apartado de Dios. Pero esto puede confundir a lo mejor a usted, y no se confunda. Mucha de la crítica que viene de muchos teólogos es, ¿cómo pueden decir que el pueblo de Israel todavía es el pueblo de Israel? ¿Acaso no se dan cuenta que el pueblo de Israel es un pueblo impío? Y es cierto,
Israel ha sido la sede muchas veces de el orgullo gay y se han hecho muchas, ¿cierto? No sé si llamarlo ceremonias, rituales en honor, ¿cierto?, al orgullo gay. Viendo las noticias, no sé si se acuerdan, el primer ataque que recibieron los israelitas, ¿cierto?, los ciudadanos de Israel de parte de este grupo terrorista, tenía que ver con una fiesta que ellos estaban teniendo. No sé si se dieron cuenta. Y cómo tenían en un altar un ídolo. No sé si recuerdo, era Mahoma, ¿cierto? Mientras veía esa noticia me acordaba de lo que sucedió en Éxodo 19. ¿Se acuerdan? Cuando Moisés se demoró. ¿Y qué le dijo el pueblo a Aarón? Yo creo que Moisés ya no va a volver. Así que, por favor, haznos dioses. ¿Y qué hizo el pueblo? Recogió todas las prendas de oro, ¿cierto? Y se hizo un becerro de oro. ¿Y qué pasó después, hermano? Vino el juicio de parte de Dios. En el día de hoy la gente muchas veces está dividida con este tema y parece que es muy sensible decir algo, ¿cierto?, sobre lo que está pasando. Pero a mí me llama la atención. No, este pueblo no puede ser el pueblo de Dios, no puede ser el pueblo de Israel. Bueno, ¿no has leído Zacarías 12? Zacarías 13, Zacarías 14, ¿no has leído Jeremías 31? Que habla de la restauración de Israel. Y esto mismo pasa con nosotros. Miren, acompáñenme por favor a 1 Corintios 6. No puede ser posible, Israel es un pueblo pagano, ese no es el pueblo de Dios. Por supuesto que es un pueblo alejado de Dios. ¿Acaso Dios desechó a su pueblo? Hay pastores que han dicho eso literalmente. No, Dios desechó a su pueblo. Pablo nos dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Sabe cuál es la respuesta? En ninguna manera. ¿Qué quiere decir eso? Ni se te ocurra pensarlo. Y nota en 1 Corintios capítulo 6 lo que dice. No, es que ¿cómo puede ser posible? Son todos idólatras, no siguen a Dios. Noten el versículo 9 del capítulo 6. Porque esta es una descripción de usted y de mí antes de haber conocido al Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, los que, ¿cierto?, acostumbran a tener relaciones prematrimoniales, ¿cierto? Porque la moda es así. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ¿cierto? Muy interesante ese concepto. No solamente las personas que se echan con otros hombres, hombres con hombres y mujeres con mujeres, sino también los afeminados, dice el texto, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mire qué precioso el versículo 11, mire lo que dice. Es un golpe a nuestro ego. Dice, y esto erais algunos de ustedes, borrachos, adúlteros, incrédulos, mentirosos. Y esto erais algunos de ustedes. ¿Qué dice el texto? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido, ¿qué más? Noten, santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Solamente como comentario, Jeremías 31. De hecho, hace un tiempo yo expliqué también este pasaje en relación a la iglesia. Algunos piensan que la iglesia es el nuevo Israel, pero en ninguna parte de la Escritura aparece este concepto de nuevo Israel. Jeremías 31, noten el pacto que Dios hace con Israel, que de hecho yo expliqué eso ya en un tema pasado, estamos participando en ese pacto por nuestra relación con Cristo, que es justamente el mediador de este pacto. Jeremías 31, noten, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Desde dónde comienza la instauración del nuevo pacto? Que de hecho estamos estudiando. De esta promesa, de este pacto. ¿Con quién Dios hizo ese pacto? Después sigue diciendo, ¿y en qué consiste este pacto, Jeremías? Dice el autor, Jeremías, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto mosaico, el de la ley. Noten el 33.
Pero este es el pacto que haré, otra vez, no con el nuevo Israel, sino con la casa de Israel después de aquellos días. Esa expresión, aquellos días, es una expresión escatológica. Se refiere a los últimos días en torno a la segunda venida de Cristo. Dice Jeremías, o más bien, hermanos, dice Dios. Versículo 31, he aquí vienen días, dice los dispensacionalistas. Colóquenle ahí, por favor. ¿Qué dice su Biblia? Dice Jehová, hermanos. Después dice en el texto, pero este es el pacto que haré con la casa de Jehová después de aquellos días. Otra vez, dice MacArthur, ¿cierto? No, dice Jehová. ¿Y cuál va a ser el pacto? Miren, daré mi ley en sus mentes y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán, ¿por qué cosa? Por pueblo. Sáltete Zacarías 12, ya lo hemos visto, pero vale la pena repetirlo, hermanos, por muchas veces lo que uno puede observar en los medios. Zacarías, ¿cierto? Capítulo, de hecho hay varios capítulos que podríamos mencionar, pero Zacarías capítulo 12. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y que funda la tierra y forma espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. Y noten esta palabrita, en el sitio. Ese es un término militar. En el sitio, dice, contra Jerusalén. En la Biblia hay varios sitios, sitio babilónico, el sitio asirio, pero queda un sitio escatológico. Lo que estamos viendo hoy en día, hermano, es increíble. Yo el otro día conversaba con una persona sobre la secta de los mormones. Ustedes saben que ellos piensan que Cristo vino a Latinoamérica o a América, ¿cierto? Y el libro del Mormón supuestamente habla de ello, de cómo Cristo llegó a predicar a los indios, y hay ciertas tablas de bronce. Hermanos, no hay ningún elemento material, arqueológico, objetivo que revele que Cristo estuvo en Latinoamérica. Es una mentira. Ahora yo les pregunto, ¿existe el contexto geográfico, arqueológico del pueblo de Israel en el día de hoy? Nuestra hermana Lucía va a levantar la mano y va a decir, por supuesto, yo fui testigo de dónde anduvo el Señor Jesucristo, ¿cierto? Qué lindo, hermano. Qué precioso. Hermanos, el escenario terrenal de Israel existe. Usted puede ir a verlo. Ahora no vaya, si cierto, no es conveniente. Pero está ahí. No es ficticio. Eso es increíble, que aún exista toda esa área geográfica mostrando la realidad de un pueblo que muchos quieren eliminar. De hecho, parte, hermanos, de la teoría musulmana es exterminar a los israelitas, y es propio de esa religión, porque no solamente es una cuestión de terrorismo, es un terrorismo religioso. De hecho, no sé si ustedes sabían, el Corán también habla de un cielo, pero ¿saben cuál es el cielo para los musulmanes que se inmolan matando? Un cielo con 70 vírgenes para quien pueda matar, ¿cierto?, a algún israelita, a algún infiel en el fondo. Hermanos, no podemos tomarnos esto a la ligera. La religión islámica es una de las religiones que ha crecido más en el mundo. En Chile ya están los musulmanes. No debemos ignorar eso. Pero miren, volvamos a Zacarías 12. Noten que ya se revela que va a haber un sitio contra Israel. Pero a mí me llama poderosamente la atención lo que dice el texto, no quiero leerlo todo, ¿cierto? Aquí el sujeto que está hablando es Jehová. Noten, he aquí, yo pongo a Jerusalén. 3, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. ¿Ha tirado piedra usted? ¿Cuándo fue la última vez que tiró piedras? Cuando uno adolescente parece que pasa por ese periodo. Alejandro se ríe, ¿cierto?
Dice aquí, yo pongo a Israel por piedra pesada. ¿Qué es una piedra pesada? Hace daño. Después dice el versículo 4, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. ¿Cómo van a haber caballos? Hermano, el autor escribe en el lenguaje actual que él conoce. Vemos ahora que andan caballos ahí, son guerras de caballos. El principio está aquí, en el sentido de que va a ser invadida. Después dice el 6, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña. ¿Ha visto los braseros? ¿Qué está diciendo? Que los capitanes serán, ¿cierto?, victoriosos. Y note el 7, librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. 8, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Entre de ellos el que fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Noten el 9, y en aquel día yo procuraré destruir a las naciones que fueren o vinieren contra Jerusalén. ¿Saben qué? Hay otros pasajes en donde, por ejemplo en Joel, en Abdías, que dice, yo voy a reunir, dice Jehová, a las naciones en contra de Israel. Hermanos, nada se ha escapado de los planes de Dios. Nada. Y dice el texto terminando, 9, y en aquel día yo procuraré destruir a las naciones que vinieren contra Jerusalén. Todavía falta, hermano. Queda un sitio más. Lo que estamos viendo ahora pueden ser prototipos de la gran batalla que va a haber en contra de este pueblo de Israel. Un ejemplo histórico que usted puede revisar es la guerra de los 6 días. 7 naciones árabes en contra de un pueblo tan pequeño como Israel. ¿Saben quién ganó? Casualidad. No había por dónde, hermanos, que este pueblo pudiera sobrevivir. Pero a mí me impresiona lo que dice el 10. Noten el sujeto del texto. Siempre es yo Jehová, yo Jehová, yo Jehová. Y noten aquí. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. Y mirarán a mí. ¿Quién es mí en todo el contexto? Díganme ustedes, ¿quién está hablando en primera persona? Jehová. Pero noten lo que sigue el texto. Y mirarán a mí. ¿A quién traspasaron? ¿Traspasaron a Jehová? ¿A quién traspasaron? A Cristo. ¿Acaso Cristo no es Dios? Claro que es Dios. Y noten, mirarán a mí, a quién traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. ¿Cómo es posible que hayamos ignorado a nuestro Mesías? ¿Cómo es posible que matamos a nuestro Mesías? Después dice el texto 11, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megido. Si usted sigue leyendo Zacarías, se va a encontrar con algo precioso. Cómo Dios restaura a su pueblo. Esto es palabra de Dios, no es dispensacionalismo, hermano. Ahora, volvamos a Hebreos, porque no quiero quedarme en eso, por supuesto. Tenemos 3 cosas. La implicancia del nuevo pacto en Cristo. Bueno, Cristo logra una mediación definitiva. No tienes que buscar. Dios perdonó tus pecados. Acércate a Cristo. Él puede llevar tus pecados. De hecho, Él murió por los pecados del pecador que se arrepiente. No tienes que caminar ciertos kilómetros de rodillas, haciéndote tirar las rodillas, pensando que un ídolo puede perdonarte. Cristo perdonó tus pecados de una vez para siempre, porque hay una mediación definitiva. También hay una mediación legal, ¿cierto? Aquí no es nada hecho al lote. Dios interpone juramento. El concepto de pacto tiene que ver con eso. Es una mediación cruenta, no tiene que ver con sacrificios, ¿cierto?, de pasteles o de kuchen, ¿cierto? No, tiene que ver con animales. La sangre tiene que ser derramada. También hay una mediación prefigurada. El autor dice, miren, las cosas tenían que purificarse porque son un símbolo de lo celestial, pero las cosas celestiales mismas necesitaban un sacrificio superior. ¿Y quién hizo ese sacrificio? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pasamos, hermanos, a lo siguiente. Ya estoy terminando.
Una mediación vicaria, precioso, ¿cierto? Noten el versículo 24, 25 y 26, podría decir. Mediación vicaria. La palabra vicaria, dicen los católicos, nuestro Papa es el vicario. Mentira, no es así. El significado de vicario significa representantes con las mismas prerrogativas. ¿Quién es el vicario de Cristo hoy en la tierra? Que pudiera o que puede tener las mismas prerrogativas de Cristo. Esta es una pregunta de prueba. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién es el vicario de Cristo? ¿Quién es el representante de Cristo hoy al presente? A ver, hermanos, voy a anotar quién nos responde. Juan 16, Juan 15, Hechos 1, 8. ¿Qué hace Cristo? Asciende al cielo. ¿Y a quién deja encargado? Al Papa Gregorio, ¿cierto? ¿A quién? El Espíritu Santo, hermanos, es el vicario de Cristo, porque es Dios, tiene las mismas prerrogativas. No es el Papa, no es un obispo evangélico, menos un pastor. Es el Espíritu Santo el vicario, tiene las mismas prerrogativas. Y yo os daré, ¿se acuerdan? Otro consolador para que esté con ustedes, pero también en ustedes. Cristo mora en nuestros corazones, dice Pablo a los romanos. Y de hecho eso es muy crítico, porque Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué dice? No es de él. Ahora, hermanos, el concepto de vicario también tiene la idea justamente de alguien que toma el lugar de otro. Cristo es vicario también en el sentido de que tomó nuestro lugar. Y por eso también el sentido es que representa a un grupo de personas. Noten el versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero. ¿Qué era el antiguo? Un prototipo. ¿Cuál es el verdadero santuario? El cielo mismo. ¿Qué sacerdote humano pudo haberlo hecho? Ninguno. Pero Cristo sí lo hizo. Por eso dice, ojo, Cristo no entró al santuario hecho de manos, ¿cierto? Figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora, y noten esta preciosa expresión, para presentarse por cualquiera, o por no sé quién. ¿Qué dice su Biblia, hermano? ¿Cómo dice su Biblia? Por nosotros. Por nosotros ante Dios. Y noten lo que sigue diciendo. Y no para ofrecerse muchas veces. Cristo no se ofreció, chuta, me faltó un cachito, voy a tener que ofrecerme de nuevo. No, un solo sacrificio hizo perfecto a los llamados, como dice 10:14. Mire lo que dice 10:14 y me adelanto un poquito quizás al capítulo 10. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quién? A los apartados, a los que Dios apartó. Ahora, déjenme explicar algo que es muy interesante aquí y tiene que ver justamente con la expiación de Cristo. Este es un tema también muy peliagudo en la historia. ¿Por quién murió Cristo? ¿Por los elegidos o por todos? Hagamos una votación, a ver. No hagamos una votación. ¿Por quién murió Cristo? Déjeme explicarle algo interesante. 1 Timoteo 2:6. Vamos ahí por un momento. Esto es doctrina y es bueno que usted también lo pueda aprender. No es leche, esto ya es carne. 1 Timoteo capítulo 2, ¿cierto? Qué interesante este versículo. Noten el versículo 1 en adelante para que entendamos el contexto. 1 Timoteo 2. Y aquí viene esta gran pregunta que divide al cristianismo también. ¿Por quién murió Cristo? ¿Por todos o solamente por algunos? ¿No dice Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo? ¿Significa eso que el mundo ya está salvo? Noten, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? No tanto murmurar, pero bueno, sí. Podemos justificar eso en nuestro país un poco, ¿no? Ya, pero noten el mandamiento, debemos orar al Señor.
por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, no hay que tirar más piedras, hermano, ¿cierto? Sino vivir quietamente. ¿Por qué? Noten el 3. Pongan atención. Ojo, pestaña ahí. Ceja, ¿cierto? Antiguo programa. Por esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué Dios quiere? ¿Que se salven cuántos? Todos, ¿cierto? ¿Cierto? Que se salven todos. Ahora, noten lo que señala Hebreos 9:24. Esta expresión por nosotros es diferente a por todos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cristo muere por todos los hombres o muere por su iglesia? Cristo muere por todos los pecadores, hasta Hitler, ¿cierto? A los grandes hombres malvados de este mundo, o muere solamente por los elegidos. No quiero meterme en estas aguas, hermanos, pero sí explicar brevemente qué es lo que Pablo quiere decir aquí en el texto. Primero, cuando dice, el cual quiere, esa palabra quiere, hermanos, es muy interesante porque describe el deseo de Dios, no la determinación de Dios. Hay dos grupos de palabras que semánticamente podemos diferenciar. El deseo de Dios. Acuérdense que una vez Cristo dijo, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos? Pero ustedes no quisieron. Pregunta, ¿Israel dobló la mano a Dios? No, porque el concepto ahí es el deseo de Dios, no la determinación de Dios. Noten, por ejemplo, Romanos capítulo 8. Por favor, Romanos capítulo 8. (8:29) Porque a los que antes conoció, a estos también, ¿qué dice el texto? Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Todas estas declaraciones, hermanos, son hechas en el pasado eterno. Ya Dios tomó la decisión de escoger a un grupo de personas que no lo merecíamos por su propia y sola misericordia. ¿Se acuerdan cuando Pablo responde a este posible, cierto, disputador? Cuando dice que Dios endurece a quien quiere endurecer, pero también atrae a quién, al que es producto, al que es objeto de su misericordia. Por eso dice, ¿cierto? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Quién eres tú? Después empieza a decir, para alegar contra Dios. Ahora, ¿cómo entender 1 Timoteo 2? Porque esto es bueno y agradable ante Dios nuestro Salvador, el cual desea que todos los hombres, y aquí generalmente la palabra todos en el Nuevo Testamento es una palabra muy interesante, ¿cierto? Que no significa siempre todos sin excepción, sino todos sin distinción. ¿Notan la diferencia de esta expresión? Lo voy a repetir. Uno puede decir, ¿cierto? Yo quiero que todos mis hermanos aquí al final yo les voy a dar 20,000 pesos a todos sin excepción. ¿Qué significa eso? Que cada uno de los que están aquí, ¿cuánto hay? No, mucho, no, es menos. 80 van a recibir 20,000 pesos. Pero si yo digo que todos ustedes sin distinción van a recibir 20,000 pesos, no necesariamente todos van a recibirlo. Siempre en el Nuevo Testamento está la pugna entre quienes son judíos y gentiles. Cuando se habla de todos, y de hecho cuando tú lees Juan en el contexto justamente de Juan, cuando dice porque de tal manera amó Dios al romano. No puede ser. Dice el judío, ¿cómo puede ser posible? Sí, Dios murió también por un romano.
Siempre el todos en el Nuevo Testamento tiene ese sentido, todos sin distinción. ¿Por qué? Porque Cristo murió no solamente por Israel, su pueblo, sino también por todos los demás hombres de cualquier lugar, pueblo. ¿Quieren que les dé una explicación mucho más clara de eso? Miren, vayan a Apocalipsis capítulo, si no me equivoco, capítulo 5. La Biblia se interpreta a sí misma, ese es un principio hermenéutico. De hecho, sí, Apocalipsis 5, por favor. ¿Cuál es el escenario? Aquí estamos en el cielo, ¿cierto? Noten el versículo 8 del capítulo 5. Y cuando hubo tomado el libro, todavía no hay aquí la apertura de los sellos de los juicios, ¿cierto? Que nos está comentando el hermano Saúl. Están en el cielo, la adoración es tremenda. El capítulo 4, Juan ve un cielo abierto, ¿cierto? Y hay uno sentado, hay 24 ancianos. Es la escena celestial, es tremendo lo que sucede ahí. Pero aparte de ver eso, ve otra cosa. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y noten, este grupo cantaba, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, solo de parte de judíos. ¿Qué dice tu Biblia? De todo linaje, lengua y pueblo y nación. Ese es el significado de todos en el Nuevo Testamento. No quiere decir todos sin excepción, sino todos sin distinción. Dios no hace distinción. Todos podemos llegar, ¿cierto?, a la cruz de Cristo, tanto el judío como el romano, tanto el chileno, incluso el argentino, ¿cierto? ¿Ah? O cualquier ciudadano, hermano, ¿cierto? Por supuesto, bueno, es un chiste nomás, perdónenme, pero volvamos a Hebreos, ¿cierto? Nuestra cita para ir terminando ya. Hebreos, ¿cierto? Recuerden, estamos viendo las implicancias soteriológicas del nuevo pacto. Cristo de manera definitiva solucionó mi problema, mi hermano, su problema. Qué lindo es eso, qué precioso, ¿cierto? Notamos ahí entonces, en rescate por todos. Estas preposiciones, se han escrito libros de estas preposiciones, ¿cierto? En rescate por, huper significa eso, por. La preposición por habla justamente de que alguien toma el lugar de alguien. Y noten, en rescate por todos. El contexto me dice que es todos sin distinción, tanto judíos como gentiles. Pero en Hebreos me dice que huper es más específico. ¿Por quién? Por un grupo específico, por nosotros. Dios no muere, sálvese quien pueda. No, Él desde la eternidad, hermanos, la palabra, ¿cierto?, nos habla de que Él nos predestinó, como veíamos en Romanos capítulo 8. De hecho, Efesios también habla de la elección. ¿Dónde ocurre la elección? Desde antes de la fundación del mundo. Ahora, uno podría tener dudas, ¿seré un elegido? ¿Seré un escogido de Dios? Acompáñeme a Primera de Pedro, deme solamente un argumento para que usted vaya sondeando. ¿Seré un elegido de parte de Dios? Aquí salen todos los nombres con carnet, así que vamos a ver si sale el suyo. Primera de Pedro 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, noten, según el conocimiento anticipado de Dios. Ese es el concepto de ahí de prognosis. Según el conocimiento anticipado de Dios Padre en santificación del Espíritu. Noten la preposición para. ¿Para? ¿Qué dice su Biblia? En coro, por favor. Muy bien. Una evidencia de que tú o Dios te ha salvado es que tú estás obedeciendo al Señor. Entonces, obviamente la pregunta obvia,
¿Estás obedeciendo la palabra del Señor? ¿Cristo es de verdad tu Señor? ¿O solo es un salvavidas nomás que aseguraste con una oración hace como 3 años atrás, 5 años atrás, y si vienes a la iglesia, bueno, es que hay tantas cosas que hacer el domingo y no tengo tiempo? Nota que Pedro dice, está hablando a los elegidos, que fueron elegidos para obedecer. Si tú haces lo que tú quieres en tu vida, es una evidencia de que necesitas al Salvador. Ahora, avanzamos, hermanos, finalmente, ¿cierto? En Mateo 20:28, Cristo dice que Él vino a dar su vida en rescate. Nota, aquí hay otra preposición, anti, en lugar, no dice de todos, dice de muchos. Y eso confirma la idea justamente que la expiación de Cristo, muchas veces en la historia del dogma se le coloca expiación limitada. Y eso puede sonar un poco mal, porque en realidad el potencial de Cristo, la sangre de Cristo, pudiera haber salvado 50.000 mundos como el nuestro. Pero el propósito de la expiación es una expiación particular. Hermanos, Dios cuando dice Romanos 8, a los que, cierto, predestinó, también los santificó y los llamó. Pero antes de predestinar, antes de elegir, dice a los que conoció. Ustedes saben que la palabra conocer es muy potente en el Nuevo Testamento y en el Antiguo. Como decía el pastor Adiel en la predicación anterior, y Adán conoció a Eva. Ustedes saben a lo que se refiere. Tuvo intimidad con ella. En el concepto de que Dios conoce a los suyos, habla de que Dios nos amó antes, sintió misericordia por ti. Tú ni siquiera habías nacido, ni siquiera el mundo estaba hecho, pero Dios ya había pensado en ti y en mí, hermano. Eso habla de un vínculo del corazón de parte de Dios. Ahora, tenemos finalmente aquí, ¿cierto?, la mediación legal, cruenta, prefigurada, vicaria, pero también tenemos la mediación eficaz, 25 y 26, ya son los últimos versículos. Dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo con sangre ajena, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre. Hermanos, si puedes subrayar esas expresiones, ¿cierto? Una vez para siempre, ¿cierto? Por el sacrificio de mismo, noten, para quitar de en medio el pecado. Ahora, hermanos, de acuerdo al 9:12, ¿qué obtuvo Cristo? Díganme ustedes, por favor, de acuerdo al 9:12, ¿qué obtuvo Cristo? En coro, por favor. Eterna redención. ¿Qué obtuvo Cristo? ¿Qué logró Cristo para los llamados de acuerdo a 10:14? ¿Qué logró Cristo para los llamados de acuerdo a 10:14? En coro, por favor. Aquí tenemos una discrepancia. Perfección, hermanos. Perfección. Pero miren, ojo y cuidado con esto. No está hablando de la perfección moral. Está hablando de la perfección desde el punto de vista de la justificación. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Santifícalos según tu verdad. Tu palabra es verdad. En el Nuevo Testamento hay 2 sentidos de la santificación. La santificación posicional y la santificación experimental. La santificación posicional, ¿qué hace Dios? Dios escoge y dice, estos son mis hijos, los pongo aparte. Están protegidos por mi Hijo. En la santificación experimental, Dios te llama a vivir en santidad. Y eso es lo que luchamos día a día. Cuando dice el texto aquí, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, nota, a los santificados, los apartó, los puso aparte. Hermanos, Dios nos mira a través de Cristo, no en el lote, no en el montón. Nos mira, ¿cierto?, aparte. Nos mira como santificados, como apartados por el Señor. Ahora,
Ahora, notemos, hermanos, que también Cristo no se ofreció a sí mismo una y otra vez, sino de una vez por todas, y añade el versículo 26, de una vez por todas, no para cubrir, sino para quitar de en medio el pecado. Ahora, los sacerdotes, por supuesto, no podían hacer eso. Literalmente el texto ahí en el 26 dice, para anular el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes? Era cubrir por un ratito el pecado. Cubramos esta, es como meter la basura debajo de la alfombra. Pero Cristo, por un solo sacrificio, hermanos, quitó, anuló el pecado que tú y yo teníamos. Finalmente, este es el último punto, la mediación de Cristo, que es otra implicancia soteriológica de Cristo, es una mediación exonerante. La palabra exonerar significa hacer que una persona quede libre de una carga o culpa o de alguna obligación o compromiso. Cristo me exoneró, hermanos, del juicio, me libró, me sacó. Y eso es lo que dice finalmente, ¿cierto? Aquí el versículo 27-28, que es un tremendo versículo. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, se dan cuenta, no de todos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar, ¿a quién? A los que le esperan. Es una buena pregunta. ¿Usted está esperando al Señor? No, fue medio frágil eso, ¿cierto? ¿Está esperando al Señor? Amén, hermanos. Ya sea que muramos antes, Él nos lleva. O que también puede venir en cualquier momento. Ahora, este es el último punto y déjenme terminar con un par de ideas. Varias ideas claramente se ven en este versículo, ideas que tienen relación al propósito del sacrificio de Cristo, pero también a cuestiones que van a ocurrir sí o sí. Por ejemplo, primero, todos los hombres van a morir. ¿No dice Hebreos 9:27 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran cuántas veces? ¿Y las almas que están penando? ¿Qué hacemos con esas? Eso es mentira, hermano. No existen las almas en pena. La gente muere una sola vez y punto. Segunda cosa, habrá un juicio. Sí o sí. De hecho, siempre cuando hacemos evangelismo, y ahora que el tiempo se está arreglando, vamos a tener que ir de a poco reanudando las salidas a evangelizar, recuerden, en la plaza. Siempre usamos este texto para hablarle a la gente. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Pasa que la gente no sabe eso. Pasa que creen que van a vivir toda la vida. Nosotros somos los fiscales del Señor para anunciar el juicio a la gente como pastor juicio. Claro. ¿Sabías que vas a morir? ¿Sabías que hay un juicio? Hermanos, eso tenemos que decir a la gente. El contexto de la buena noticia es una mala noticia, que todos están ya en dirección al infierno. Nosotros nos topamos con mucha gente en el trabajo, compañeros. Si tú te pones a pensar seriamente, esa gente si no conoce a Cristo, ¿dónde va a ir? Va al infierno. Pero esto es un desafío para ti y para mí. ¿No soy capaz de decirle a la gente que Cristo me salvó? Bueno, yo cuando chico tuve esa crisis, me acuerdo a los 13, 14 años, en Santiago, en una iglesia. Y le hablé a una chica, ¿cierto?, acerca de Cristo. Pero para mi sorpresa la llevé a hacer la oración del pecador y esa chica nunca volvió a la iglesia. ¿Qué habrá pasado?, me preguntaba. Pero después comprendí que el evangelio no tiene que ver con eso. Tiene que ver con comunicar a la gente una verdad trascendental. Lo más importante de la vida es arreglar nuestras cuentas con el Señor. Tú lo has hecho. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y noten, siempre hacemos este ejercicio. Tú vas a un juicio, ¿sabías? La pregunta que hacemos, ¿has mentido alguna vez? ¿Cuál es la respuesta? Por supuesto. ¿Y cómo se llama la gente que miente? Mentiroso. O sea, ya tienes una atenuante. ¿Por qué? Apocalipsis dice que los mentirosos heredarán el reino de Dios. No, no heredarán el reino de Dios.
Ahora, una cosa que es segura, los hombres van a morir. Segundo, hay un juicio. Tercero, Cristo fue ofrecido una sola vez. No hay otro camino. No hay otro camino. Hermanos, si usted se ha fijado, el libro de Hebreos es precioso. Una sola vez y para siempre. ¿Cuántas veces lo repite? Una vez y para siempre. ¿Qué necesitas tú para ser salvo? ¿Tus obras más las de Cristo? No, tus obras no te sirven. Vuelvo a insistir, si tú piensas que la salvación depende de ti, tienes un mal problema. Todos los días, a cada minuto, la vas a perder. Eso es lo que le pasaba a Lutero. En sus crisis que estuvo, se encerraba todo el día a hacer retiros espirituales, a sacrificar y machacar su carne. Terminaba el retiro espiritual y salía a la puerta y le venía un pensamiento impuro y decía, ¡ay, otra vez! A encerrarse por horas. Hasta que entendió que el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe, por la confianza plena en otro que logró todo por mí. ¿Quién es ese otro? Cristo. Ahora, primero, todos van a morir. Segundo, habrá un juicio. Tercero, Cristo fue ofrecido una sola vez. Cuarto, Cristo llevó los pecados de muchos. Quinto, Cristo volverá. Cristo volverá, hermanos. Y por último, Cristo volverá ya no para solucionar el pecado, ya lo hizo. Notan lo que dice el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Notan esta palabra que sigue aquí, sin relación con el pecado, porque ya lo solucionó. Viene a otra cosa. ¿A qué viene? A salvar. ¿A quién? A quienes les esperan. Siempre esperamos cosas nosotros, ¿cierto? Que llegan ciertas fechas. El cumpleaños. ¡Wow! Porque hay fiesta, ¿cierto? Hay celebración, hay tortita. Y la hermana aquí hacen tortas, ¿cierto? Esperamos muchas fechas a veces. Aniversario, no lo sé. Las vacaciones para salir. Pero hermanos, esperamos a Cristo. A veces están metidos en las cosas de este mundo y nos olvidamos que nuestra ciudadanía no está aquí. Parece que fuera lo último. No, es que tengo que hacer esto otro. Déjenme explicar algo interesante. Literalmente el texto dice, se aparecerá a los que le esperan para salvación. Y esto es muy interesante porque está en voz media. No quiero enredar este pensamiento. Pero la voz media habla de que Cristo se les aparecerá. No está hablando de Apocalipsis 1:7, que es muy diferente, cuando dice que todo ojo le verá. Eso es la segunda venida. Aquí es muy interesante que Cristo se les aparecerá solo a los que le esperan. Y eso está hablando del arrebatamiento de la iglesia. No es un evento masivo, solo los que esperan a Cristo, hermanos, serán sintonizados o estarán sintonizados para esperar al Señor. Termino con esta pregunta. ¿Está esperando usted al Señor? Esta respuesta puede tener una respuesta doble. Sí, no lo estoy esperando. Pero yo le quiero llevar a pensar en lo siguiente. Cuando uno espera a alguien, ¿qué hace uno? Se prepara. Revisa su vida. Cuando tu esposo llega después de trabajar de 7 días, tú te preparas, ¿cierto? Espero. O no sé, cuando esperas a un familiar, hay que hacer aseo en la casa. La pieza de las visitas hay que ordenarla. Pero cuando esperamos a Cristo, hermano, nosotros tenemos que preparar nuestro corazón, nuestra alma, nuestra conducta. Esperar a Cristo. Ojalá que el Señor nos encuentre andando en sus caminos, obedeciendo su palabra, dando frutos para Él. Por eso es que un llamado que puedo agregar en esta hora es que si no te das cuenta, ¿cierto?, de la necesidad de Cristo, bueno, la solución está a la mano. Cristo se ofreció una sola vez para llevar el pecado de muchos, incluso el tuyo. ¿Y qué espera el Señor? Saben que en esta epístola se menciona varias veces que debemos acercarnos a Cristo. ¿Y qué haces tú? ¿Te has acercado a Cristo? Si no te has acercado, hazlo.
con corazón sencillo y humilde. De hecho, dice el autor de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para hallar oportuno socorro. Cristo puede salvar, hermano. Hay una canción que dice, Cristo puede salvar. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque tú nos enseñas que no necesitamos nada de este mundo para salvación más que tú, más que tu persona, más que tu sacrificio. Padre, por favor, ayúdanos a vivir de manera equilibrada en este mundo. Sin duda que aún estamos acá, necesitamos comportarnos como ciudadanos, como dice Pablo a los filipenses, como ciudadanos del cielo, pero viviendo de paso en este mundo. Padre, ayúdanos a tener el enfoque claro. Si tú nos das dones, si tú nos das posesiones, entender que son de pasada, nada llevamos, Señor, al cementerio. Por eso te ruego que nos ayudes como creyentes, primero, a poner las cosas en orden y a servirte, Señor. Y si hay alguien que aún duda, Padre, dale la convicción en su corazón que aparte de ti no hay solución ni salvación. Cristo ha muerto una vez para siempre, pero va a volver, no por todos, para quienes les esperan. Señor, ojalá que todos los que estamos aquí estemos esperándote, siempre con esa perspectiva. Señor, ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús. Amén.